Entonces, la otra posibilidad es degli, degli. Estamos hablando de masculino, plural, y ya quedamos que se va a traducir por el momento como unos, y que en español sí existe unos, pero en idiomas como en italiano, como en francés, como en inglés, no existe. Por ejemplo, a en inglés es un o a, ¿no? Em, pero unos en inglés, ¿cómo se dice? Se dice some. Es otra palabra, es otro elemento diferente. No existe as como plural, ¿no? No existe, se utiliza otra palabra. Bueno, en español somos afortunados, contamos con un equivalente exacto de un y unos, pero en italiano no. Entonces, lo vamos a explicar ahorita, pero entonces vamos a utilizar degli, ahora sí, para las palabras que no pudimos utilizar con dei. Con dei quedamos que con cualquier consonante, etcétera, pero con degli para palabras que sí son S impura, para palabras policonsonánticas de S impura, mira, tres consonantes, dos consonantes que son S impura, otra S impura como en psychology, está en plural, es masculina, empieza con una S impura, no importa si en este caso la P está antes que la S o si la T está después de la S, el chiste es que se trata de una S que no está solita, que no está pura, uh-huh, está impura. Entonces, por cuestiones de fonética tenemos li. Este fonema ya lo estudiamos también. Decíamos que li no se pronuncia gli y si no podemos pronunciar li, pronunciemos li. Pero que nunca digamos gli, ¿se acuerdan? Entonces, por fonética, técnicamente li no termina siendo una vocal. Bueno, entonces, degli studi, unos estudios, degli stranieri, unos extranjeros, degli stadi, unos estadios, como el Estadio Azteca, degli sterei, unos estéreos, degli psicologi, unos psicólogos, degli stomaci, unos estómagos, degli zaini, unas mochilas. Y de nuevo dirán, profesor, si estamos en lo plural masculino, ¿por qué habla usted de mochilas que son femeninas? Ah, porque en español mochila es femenina, pero no quiere decir que en todos los idiomas del mundo mochila va a ser femenina. Da la casualidad de que zaino, mochila, en italiano es masculino, no es femenina, como en español. Y siempre les digo, ¿el italiano y el español se parecen? Sí, sí se parecen. ¿Son idénticos? No. ¿Depende el español del italiano para existir? Pues no. ¿Y el italiano depende del español para existir? Pues tampoco. Entonces, dicho coloquialmente, al italiano no le interesan las reglas del español y al español no le interesan las reglas del italiano. En italiano es masculino mochila y en español es femenino y no le interesa el uno al otro. A quien le interesa es al hablante, al que está aprendiendo. A ese sí le interesa, a nosotros sí nos interesa saber que sí se parecen, pero no por eso son idénticos. Entonces, mochila en español es femenina y zaino en italiano es masculino. Y no hay que pelear con eso, simplemente es un hecho, simplemente es así. Entonces, por eso está en la fila de los masculinos y ahorita está en plural, zaini en vez de zaino en singular. Y como comienza con Z y suena como Z, como si fuera una C impura, por eso también entra dentro de esta categoría en lugar de esta. Entonces, degli stomaci degli zaini, unas mochilas, sería unos mochilos técnicamente, pero ya me entendieron por qué. Degli zii, unos tíos, como los hermanos de tu mamá o de tu papá. Degli zuu,
¿por qué no ponemos deli zoe en plural, ¿no? ¿Por qué no lo pasamos con la i? Porque es una palabra abreviada de zoológico. Entonces está abreviada, por eso no hay cambio. Degli zoo o unos zoológicos. Y también estaba cancelado en la anterior lo que empezaba con vocal. Aquí estaba cancelado, estaba tachado así, pero aquí ya no está tachado porque aquí sí puede coexistir. Quedamos que esta vocal de no podía coexistir con estas, por eso se tachó, por eso se canceló, pero aquí sí puede coexistir. Y dirán, oiga, profe, pero si también termina con i, ¿por qué no puede? ¿Por qué aquí sí puede y por qué esta no puede, profe? ¿Por qué? ¿Por qué nos engaña de esa forma? ¿Por qué nos está diciendo cosas que no son? Ah, pues porque técnicamente este es un fonema aparte, no es una I tal cual, no es una I. Ya estudiamos este fonema, es un fonema por sí mismo que se compone por tres letras. Acuérdate que el fonema es un sonido y un grafema es como se representa este sonido, ¿no? Por ejemplo, la ñ, la ñ, la letra es ñ en español, pero en italiano es así y a lo mejor en portugués es así. Pero el fonema, el aparato fonatorio, nuestra boca, nuestra garganta, todo esto, se van a configurar para que podamos hacer ñi, la ñ. Entonces el sonido es una cosa y la forma en la que se representa en cada idioma, pues es otra, ¿no? En turco puede ser así, ¿no? Español. eh, entonces, así es como lo tenemos que concebir. Entonces, por eso, li no es en sí solamente una G, una L y una I, y que simplemente porque termina con esta I ya no se va a poder juntar con esta otra. No, no lo veas como una palabra, velo como un sonido, un fonema. Y como fonema, como sonido, li, ya no es una vocal. ¿Qué es? Es el fonema li y listo. Y el fonema li no tiene problemas para juntarse con las vocales. Sí se puede juntar. Por eso aquí sí se permite li. Y tenemos degli amici, lo voy a poner acá. Degli amici, degli italiani, degli elefanti. Unos amigos, unos italianos, unos elefantes. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profesor. Ok, bueno, ahorita vamos a llegar a los ejercicios para que sí practiquemos sobre sus dudas, las que me habían comentado en en la plataforma y también por WhatsApp. Entonces, vamos a seguir. Aquí estamos ya en lo plurale feminile y lo vamos a traducir como